cuando toda esperanza parece perdida. Los judíos en Jerusalén invocarán con fe el nombre del Señor y Él los rescatará. Quería agregar en el comienzo del estudio una aplicación simple también. Si Dios te ama como su hijo o hija, entonces ama a Israel, su primogénito. Y si cumple sus promesas a Israel, sabes que cumplirá sus promesas a ti. Israel tiene una historia que necesitamos conocer. Esta historia está entretejida con la nuestra, porque compartimos el mismo Salvador y Redentor. Nos muestra cómo la mayor esperanza puede nacer en medio del dolor y sufrimiento más profundo. Muchas grandes epopeyas han tomado elementos de esta historia. En ella el Señor es el héroe. Él es fiel, Él es justo y Él es bueno. Superada en número y armamento, la resistencia judía en Jerusalén, en el fin de la tribulación, no tendrá ninguna oportunidad contra sus enemigos. Los ejércitos del anticristo ya habrán rodeado a la resistencia judía en Bosra, en el sur de Jordania. Otros judíos se habrán dispersado por todo el mundo, ocultándose en las casas de los creyentes en Jesucristo. Los judíos dispersos y sus protectores gentiles habrán rechazado la marca de la bestia y habrán evadido también el arresto. Como resultado de los juicios de la tribulación, la guerra militar probablemente volverá a los estándares casi antiguos. Los autores humanos de las Escrituras, bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios, describieron a los ejércitos en la tribulación como ejércitos que usarían espadas, arcos, flechas y caballos. Y es posible que los profetas describieran las armas y los medios de transporte modernos utilizando un vocabulario limitado, eso sí es una posibilidad. O podría ser que las espadas, los arcos y los caballos se vuelvan a utilizar para la guerra durante la tribulación como resultado de desastres naturales cataclísmicos, como los que vimos en los juicios de los sellos, las trompetas y las copas. Albert Einstein dijo una vez la famosa frase: no sé con qué armas se librará la Tercera Guerra Mundial, pero sé que la cuarta se librará con palos y piedras. Hablando de su anticipación de un daño a la tecnología moderna con que librará la Tercera Guerra Mundial. Pensemos, por ejemplo, en cómo unos pocos meses de sequía pueden producir apagones cuando un país depende de la energía hidroeléctrica. ¿Sí o no? Esto nos da una idea del colapso tecnológico e industrial que se producirá durante la tribulación. Puedes imaginar muchos países ya sin la energía hidroeléctrica. Como resultado, la geografía será mucho más importante al final de la tribulación que hoy en día en la guerra militar. Los judíos encontrarán protección temporal dentro de los muros de Jerusalén y en las cuevas de Bosra, pero se encontrarán rodeados sin posibilidad de escapar y sin esperanza de victoria. En ese momento, la mayoría de los judíos incrédulos que quedan en Jerusalén depositarán su fe en Jesús como el Señor y Mesías de Israel. Por favor, abren sus Biblias conmigo en el capítulo 9 de Daniel, versículo 24. Daniel 9, 24.
Aunque estamos estudiando el libro de Apocalipsis, necesitamos familiarizarnos con las profecías de Zacarías y Daniel acerca de la nación de Israel y la guerra de Armagedón. El profeta Daniel vivió aproximadamente entre 620 y 536 antes de Jesucristo. Nabucodonosor llevó a Daniel y a otros judíos cautivos a Babilonia en el año 605 antes de Jesucristo. Más tarde se convirtió Daniel en funcionario del gobierno de Babilonia y después también Persia. En el año 539 a.C., Daniel confesó los pecados de su pueblo y oró para que el Señor le aclarara el plan para la nación de Israel. En respuesta a su oración, el ángel Gabriel se acercó a Daniel y le explicó lo siguiente: 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. ¿A qué se refiere las 70 semanas? Bueno, en hebreo, 70 semanas significa literalmente 70 7. 70 7. El contexto determina si el 7 es 7 días o no, como sería el caso en semanas. En este contexto hay buenas razones para creer que 77 se refiere a 70 veces 7 años. Entonces, Gabriel le dijo a Daniel que el Señor decretó 490 años para el pueblo de Israel y la ciudad de Jerusalén. Estos 490 años cumplirían lo siguiente relacionado con Israel: para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. Ahora, Jesús ha provisto para los primeros 3 a través de su muerte en la cruz, pero los 6 objetivos esperan su cumplimiento final en el reino milenial. Esperen su cumplimiento en el reino milenial, es decir, la segunda venida de Jesucristo. Siguió Gabriel explicando: has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Volverá a ser edificada, ¿cuál? Jerusalén, con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra, las desolaciones serán determinadas. Y tal vez todo esto puede parecer como un rompecabezas, pero realmente solamente está dando la historia de Israel cronológicamente. Jerusalén sería reconstruida dentro de 7 o 49 años, a partir de la orden de restaurar y construir la ciudad. Y la salida de la orden probablemente se refiere al decreto de Artajerjes en 444 a.C., como vemos en Nehemías 2, 5 al 8. La obra inicial de Nehemías para reconstruir los muros de Jerusalén solo duró 52 días. Pero se necesitaron casi otros tantos años para reconstruir por completo la ciudad. Luego pasarían 62 7, 434 años, hasta que el Mesías muriera. Ahora, Tom Constable explica un poco de la matemática para nosotros, al menos para alguien como yo,
que no tengo la cabeza para la matemática. Si se calculan 483 años a partir del 444 a.C., se podría concluir que la fecha en que se quitaría la vida al Mesías es el 39 después de Cristo. Sin embargo, tanto los judíos como los babilonios observaban años de 360 días en lugar de 365 por año. Si se calcula el número de días que comprende el año calendario judío y babilónico, el año en que se quitaría la vida al Mesías sería el 33 después de Cristo. Hermanos, ¿no es asombroso que Dios haya predicho exactamente cuántos años faltaban hasta la muerte del Mesías? No sé si están impactados, si entienden lo que acabamos de estudiar. El ángel Gabriel le dijo a Daniel exactamente cuántos años entre el decreto para reconstruir los muros de Jerusalén hasta la muerte del Mesías. Y exactamente en esta cantidad de años murió el Mesías. La historia y la profecía armonizan en el libro de Daniel para fortalecer nuestra seguridad de la fiabilidad de las Escrituras. Incluso hasta los eruditos liberales que dudan de muchas partes de las Escrituras, ellos dicen, ya sabemos por la Septuaginta que el libro de Daniel al menos fue escrito 200 años antes de Cristo, aunque nosotros sabemos como creyentes que fue escrito aproximadamente como 600 años antes de Cristo. Pero ellos no creen eso, porque leen a todas las profecías de Daniel acerca de las diferentes civilizaciones y los imperios sucesivos, y ellos dicen, es imposible que alguien haya conocido todo eso, es porque ellos simplemente no creen en Dios. Pero sin embargo, todavía ellos admiten que al menos 200 años antes de Cristo fue predicho hasta el año específico en que moriría en la cruz. Verdaderamente la Biblia es un libro sobrenatural. Amén. Gabriel le dijo a Daniel que después de la muerte del Mesías, el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad de Jerusalén y el segundo templo judío. Entonces, a la vez hay la anticipación de la reconstrucción de Jerusalén como el templo y ahora su destrucción. Pero ¿qué pueblo destruyó Jerusalén y el templo? ¿Cuál pueblo destruyó el templo? El segundo templo, no el primero. El primero por los babilónicos, pero el segundo templo por los romanos. Y entonces aquí está diciendo, el pueblo del príncipe que ha de venir destruiría Jerusalén y el segundo templo judío, y esto pasó en 70 después de Cristo por los romanos. Entonces, hasta este punto en la historia de los judíos, la muerte del Mesías todavía deja 7 años de profecía para el pueblo de Israel. El último 7. Y él se refiere al príncipe que ha de venir, porque mencionó el pueblo del príncipe que ha de venir. Los romanos son los que destruyeron el templo judío. Ahora este príncipe, hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda del templo de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Y entonces la última semana profética para la nación de Israel comenzará cuando el príncipe que ha de venir firme un pacto o tratado de paz de 7 años. ¿Quién es ese príncipe que ha de venir? El anticristo. El anticristo, el gobernante del imperio romano revivido en el tiempo de la tribulación. Entonces la 70ª semana de Daniel comenzará cuando el anticristo firme un acuerdo de paz de 7 años con Israel.
Así que como resultado, la 70ª semana de Daniel es sinónimo de la tribulación de 7 años. De pronto, si escuchas la frase 70ª semana de Daniel, se hace referencia a la tribulación. Durante la primera mitad de la tribulación, los 2 testigos y los 144,000 judíos cumplirán la misión original de Israel, de presentar al único Dios verdadero al resto del mundo. Pero la mayoría del pueblo judío los rechazará. Los habitantes de la ciudad de Jerusalén solamente comenzarán a despertar después de una serie de acontecimientos impactantes. El anticristo matará a los 2 testigos. Después de 3 días resucitarán de entre los muertos y ascenderán al cielo. Y luego un terremoto matará a 10,000 personas en la ciudad de Jerusalén. Y estos acontecimientos prepararán sus corazones para confiar en Jesucristo. En un discurso del Monte de los Olivos, Jesús advirtió, por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación, lo que acabamos de leer en el libro de Daniel, de que se habló por medio del profeta Daniel, colocado en lugar santo, está hablando de la imagen del anticristo puesto en el templo para recibir adoración, y el que lea, entienda, compara las escrituras para entender de lo que está hablando, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Entonces, Jesucristo está anticipando que llegará un día cuando los judíos en Jerusalén están comenzando a despertar a la realidad acerca de las Escrituras. Y ya están incluso leyendo el Nuevo Testamento y lo que dice acerca de Daniel y lo que dice acerca de la abominación desoladora, y diciendo, cuando llegue ese momento profetizado por Daniel, corre en este momento, no vuelves para ninguna cosa, sale y corre por tu vida. Y a la mitad de la tribulación, el anticristo levantará la abominación de la desolación, y los nuevos creyentes judíos en Judea huirán a las montañas de Bosra. Las montañas de Bosra, o como hemos estudiado, Edom y Amón. Está hablando de estos territorios que leímos antes en Daniel, que el anticristo no había tomado control de estos territorios en el sureste de Jordán, al lado de Israel. El anticristo enviará un ejército tras ellos, pero su ejército será destruido por un terremoto enviado por Dios. Y debido a que el anticristo no logrará matar a los judíos que huyen, comenzará entonces el peor holocausto de la historia humana. Mientras que los judíos creyentes que ya salieron de Jerusalén quedarán en el desierto por la segunda mitad de la tribulación, protegidos por Dios y sostenidos por su provisión providencial. Y todo esto anticipa la guerra de Armagedón, al final de la tribulación. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de Armagedón? Todos, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué eventos precederán inmediatamente al Armagedón? El anticristo reunirá a los ejércitos del mundo en el norte de Israel. Por acá. Este palabra Armagedón encontramos en Apocalipsis 16, 13 al 16. Es 16 que menciona Armagedón. Es el único lugar en las Escrituras donde se encuentra esta palabra y significa la colina de Megiddo. Un lugar en el valle de Jezreel, también conocido como Esdrelón, en el norte de Israel. Un lugar en el norte de Israel. Aunque
Armagedón solo aparece una vez en las escrituras en griego porque es una transliteración de las palabras hebreas Har, Megiddo. Hay numerosas referencias a Megiddo en las escrituras. Es un lugar bien conocido por los judíos. Si pregunta a un judío en Israel, no es muy confuso cuando pregunta acerca del Har Megiddo, porque hay una colina o monte que está ubicada en Megiddo, que es un lugar o región que es al lado del valle de Jezreel. La mayoría de la gente piensa que Armagedón se refiere al fin del mundo o a la batalla final de la historia mundial, pero en realidad se refiere al lugar de preparación de la guerra final de la era actual. Solamente es la guerra final de la era actual, no es el fin del mundo. Y esto estudiaremos en el transcurso de lo que sobra en nuestro estudio de Apocalipsis. Pero fue un lugar de preparación del campamento de los enemigos de Israel. Ahí está, Apocalipsis 16:16. Entonces los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, pero dice hebreo, entonces esto es una transliteración de palabras hebreas. Har Magedón, pero es la equivalencia de Har Megiddo. Esta es la única referencia, bueno, ya hablamos de esto. Ahora, entonces, muchos de ellos, de los judíos en Jerusalén, un momento. Voy a seguir. Ahora, entonces, el anticristo reúne a estos ejércitos en el norte de Israel. Después, el juicio de la séptima copa destruirá todas las ciudades excepto Babilonia y Jerusalén. Jerusalén será dividida en 3 partes que el Señor podrá utilizar providencialmente para proteger a sus habitantes de la inminente invasión de sus enemigos. El anticristo y los reyes aliados del revivido imperio romano destruirán la ciudad de Babilonia con la ayuda de países de regiones de la actual Armenia e Irán. Satanás probablemente usará el conflicto entre el anticristo y otras potencias mundiales para reunirlos en el norte de Israel. Entonces, por medio del anticristo, Satanás convencerá a los ejércitos del mundo a unirse contra los remanentes judíos en Jerusalén y Bosra. El anticristo tendrá el control sobre el centro de Israel cuando instale su imagen en el templo judío, la abominación de desolación. Pero parece que en una resistencia judía tomará control de Jerusalén al final de la tribulación. Y no sabemos exactamente cómo o en qué momento sucede esto, pero ya vemos en Zacarías y en las profecías que vamos a leer que los judíos ya tienen control de Jerusalén para defenderlo en contra del anticristo. Y así que el anticristo sitiará a Jerusalén, la última ciudad en pie sobre la tierra. Ahora dirigimos al capítulo 14 de Zacarías. Por favor, en sus Biblias conmigo, en Zacarías 14. Vamos a ver algunos pasajes en Zacarías 14, 10 y 12. Entonces tienes que estar listo con su Biblia, pero vamos a comenzar en capítulo 14. Viene el día del Señor, en el cual serán repartidos tus despojos en medio de ti. Porque yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén. Y será tomada la ciudad, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. ¡Wow! Las naciones del mundo se unirán para derrocar la resistencia judía en Jerusalén. Habrá un grupo de judíos que aún todavía no son creyentes, pero sí han sobrevivido la persecución en contra de los judíos por el anticristo, y ellos han reunido en Jerusalén, tomado control de la ciudad justo antes que el anticristo
trae todos sus ejércitos al norte, en Jezreel, que es hacia el norte para Jerusalén. Y ya el ejército del anticristo va a bajar a Jerusalén y conquistar la mitad de la ciudad. Pero, ¿cómo convencerá el anticristo al mundo de unirse contra Israel? Bueno, los 2 testigos y los 144,000 son hombres judíos que atribuirán al Dios de Israel las plagas de la tribulación. Entonces no será difícil culpar a su pueblo colectivamente por el sufrimiento del mundo, por un grupo tan grande de judíos que están diciendo todos estos juicios vienen de nuestro Dios. Los judíos que escapen de Judea serán conocidos como peligrosos rebeldes extremistas que causaron la destrucción del ejército más poderoso de la tierra. El anticristo en la mitad de la tribulación va a enviar su ejército tras los judíos que están huyendo por sus vidas, y ese ejército va a estar tragado por la tierra en un terremoto. Puedes imaginar que tan fácilmente el anticristo va a poder decir: estas personas que salieron de Jerusalén son las personas más peligrosas en el mundo. Los judíos también se asociarán con los seguidores de Jesús, que rechazan la marca de la bestia y ayudan a su pueblo, el pueblo de Jesús, que es Israel, por amor a Él, a Jesús. Habrán creyentes, no judíos, en la tribulación que van a dar refugio a los israelitas, a los judíos, en sus casas. Solamente porque ellos recuerdan lo que dijo Jesús en Mateo 25, cuando dice: cuando tú ayudaste a lo más pequeño entre ellos, ayudaste a mí. No estaba hablando de la iglesia, y no estaba hablando de toda persona, no estaba hablando de todos los pobres, estaba hablando de Israel. Y entonces, para los que ayudan al más pequeño en Israel, están ayudando a Jesucristo en el periodo de la tribulación. Pero esto hará ya una asociación entre todos los judíos y todos los creyentes en Jesús, que ya son los enemigos del Estado universal en el tiempo de la tribulación. Entonces, ¿qué harán las naciones del mundo? Ellos conquistarán la mitad de la ciudad de Jerusalén, sometiendo a los habitantes a los horrores que acompañan a la ocupación por un ejército extranjero. Cosas súper feas. El anticristo también enviará ejércitos a Bosra para aniquilar a los judíos creyentes que escaparon de él 3 años y medio antes. Dice en Isaías 34, y no vamos a leer en detalle, pero todas las naciones y todos sus ejércitos van a estar reunidos para un sacrificio del Señor en Bosra, es decir, donde el Señor los va a eliminar, en la tierra de Edom. Entonces, los ejércitos del mundo no están solamente reunidos en el norte de Israel y bajando hacia Jerusalén, sino van a hacer la vuelta, para ustedes van a hacer la vuelta de Jerusalén hacia el sur y llegar hasta Bosra. Van a completamente llenar la tierra de Israel. Edom corresponde geográficamente a la actual Jordania, y todas las naciones enviarán ejércitos ahí, específicamente a Bosra. Voy a ver si no tengo aquí una mapa un poco más grande. Ahí está, ¿ya? Para que puedan ver. Entonces, las naciones del mundo, ellos van a empezar reuniendo aquí en el norte, en Megiddo. Van a bajar, entonces aquí tenemos reunidos, ellos van a bajar hacia Jerusalén, destruir la mitad de la ciudad, y van a seguir y enviar otra fuerza hacia Bosra. Entonces así van a completamente rodear Jerusalén y van a llegar también a Bosra, y van a tener un grupo muy grande allá para intentar eliminar las 2 resistencias judías, uno en Jerusalén y otro en Bosra. Es decir, que el propósito del anticristo es la aniquilación total del pueblo judío. Y así entonces desplegarán en un área de 295 kilómetros, que aproximadamente es la distancia entre Jerusalén y Bosra.
Y esto compara con lo que vimos en Apocalipsis 14:20, específicamente de todo el área donde habrá la batalla final. Establecerán su campamento en Armagedón, atacarán a Jerusalén y bajarán hasta Bosra. Y a diferencia del punto medio de la tribulación, ningún terremoto se tragará al ejército que rodea al remanente creyente de los judíos en las cuevas de Petra o Bosra. Es muy probable que en la región de Bosra van a estar específicamente ellos sobreviviendo en las cuevas de Petra. Entonces la otra mitad de la ciudad en Jerusalén enfrentará a una muerte segura, solamente esperando para que pase el tiempo y sus enemigos ya los derrotan. En su más profunda desesperación, la resistencia judía en Jerusalén pensarán en Jesús. Y derramaré, dice en Zacarías 12:10. Tenemos que saltar mucho en Zacarías porque Zacarías no nos dio las profecías cronológicamente. Nos dio un poco de información acá, un poco de información acá, un poco acá. Incluso algunas partes, como en capítulo 14, algunas partes son al revés, el orden de los eventos. Pero se puede comparar fácilmente y ver cómo es el orden. Aquí dice en Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él, como se llora por un primogénito. Los habitantes de Jerusalén comprenderán que Jesús era el Mesías de su nación, y lamentarán su muerte. Su nación lo traspasó al condenarlo a muerte a manos de los romanos. Dice, me mirarán a mí. Son las palabras del propio Yahvé. Si es que lea todo el capítulo 10, ve que son las palabras del mismo Dios de Israel. Yahweh, el autoexistente. Yahweh es el nombre hebreo del Señor que a veces se translitera como Jehová. Jehová, Yahweh. El Señor Dios de Israel está hablando aquí. Él dice, me mirarán a mí. Los habitantes de Jerusalén comprenderán que Jesús es Jehová. En el primer siglo, los judíos se referían a Yahweh como Adonai, que significa mi Señor. Hoy la mayoría de los judíos se refieren a él como Hashem, que significa el nombre. Pero el Señor derramará sobre los habitantes de Jerusalén el Espíritu Santo que inducirá a súplicas de misericordia después de haber puesto su fe en Jesús como el Hashem, como Adonai, como Jehová. Como resultado, habiendo cambiado de opinión cerca de Jesús y habiendo recibido el derramamiento del Espíritu Santo, lamentarán amargamente la muerte del Mesías de su nación 2000 años antes. En aquel día habrá gran lamentación en Jerusalén, como la lamentación de Hadad Rimón en la llanura de Megiddo. Interesante. Hadad Rimón en la llanura de Megiddo probablemente se refiere al duelo por la muerte del rey Josías, el último rey justo de Judá. ¿Cuál fue el lamento de Jeremías por Josías? Dice en Lamentaciones 4:20, el aliento de nuestras vidas, el ungido del Señor fue atrapado en sus fosos. Aquel de quien habíamos dicho, a su sombra viviremos entre las naciones. El pueblo de Judá pensó que Josías los protegería entre las naciones. Buscaban seguridad en un líder humano. Pero él era un pecador como ellos. Y en un momento importante de su vida no escuchó al Señor y murió como resultado. Uno de los 3 reyes más justos y buenos de la historia de Judá todavía pecó
ignoró la voz del Señor y murió. Y esta es una advertencia para que no pongamos nuestra esperanza en líderes humanos, en ninguno. Nuestra esperanza debería reposar solamente en nuestro Señor Jesucristo. Josías no era el mayor hijo de David. Después de 4,000 años de historia humana y 1,500 años de historia judía, el Redentor prometido llegó a su pueblo elegido, Israel, y lo rechazaron. Sin embargo, esto no tomó al Señor por sorpresa. Jesús se hizo hombre específicamente para morir en la cruz por nuestros pecados. Su crucifixión cumplió el plan del Padre para que Jesús recibiera los pecados del mundo en su cuerpo humano y muriera como el único sacrificio sin pecado por la humanidad. La paga del pecado es la muerte. Y todos y cada uno de nosotros merecemos estar eternamente separados de Dios en un lugar de consciente tormento que se llama el lago de fuego. Dios es tan santo que una mentira lo ofende tanto como a ti y a mí nos ofende el asesinato. Pero también nos ama tanto que dio a su Hijo unigénito para que muriera como nuestro sustituto. Cuando recibió todos los pecados de la historia humana, exclamó, consumado es. Y como resultado no hay nada que podamos añadir ni quitar de su obra terminada en la cruz. Como pagó por todos nuestros pecados, ¿cuánto sobre por pagar nosotros? Ninguno, nada. Él ofrece la vida eterna como un regalo gratuito a todo aquel que simplemente pone su fe en Jesucristo, confiando en su muerte sustitutiva en la cruz por nuestros pecados y su victoriosa resurrección de entre los muertos. Eso es gracia. ¿Qué es la gracia? Favor inmerecido. Y como solo somos salvos por gracia, nunca podemos ganarla ni merecerla. Y toda la gloria es solo para Cristo. Estas verdades tendrán un profundo efecto en los habitantes de Jerusalén al final de la tribulación. Y se lamentará la tierra, cada familia por su lado. La familia de la casa de David por su lado, y sus mujeres por su lado. La familia de la casa de Natán por su lado, y sus mujeres por su lado. La familia de la casa de Leví por su lado, y sus mujeres por su lado. La familia de los Simeitas por su lado, y sus mujeres por su lado. Todas las demás familias, cada familia por su lado, y sus mujeres por su lado. Así está hablando en general de todas las diferentes clases de Israel y entre sus familias. Ellos van a lamentar la muerte de su Mesías. Después de arrepentirse interiormente, cambiando su manera de pensar acerca de Jesús como el Mesías y Dios de Israel, demostrarán ese cambio interior con un duelo por su culpa nacional. Lo sorprendente es que estos nuevos creyentes judíos, ellos sentirán más remordimiento por la muerte de Cristo que dolor por su propia situación. En este momento van a olvidar todo. Los ejércitos que están afuera de la ciudad, ellos en este momento van a solamente pensar en Jesús y lamentar cada uno por su muerte. Y Israel finalmente experimentará el arrepentimiento nacional en el último día de la tribulación. Joel 2, 30 al 31 dice: haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y terrible. Zacarías 14, 6 y 7 dice: sucederá que en aquel día no habrá luz, las luminarias se oscurecerán. Será un día único, conocido solo del Señor, ni día ni noche. Y sucederá que a la hora de la tarde habrá luz. Después de su arrepentimiento nacional, todas las fuentes naturales de luz se apagarán. Y los judíos invocarán
al Señor para que los libere. Joel 2:32 dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. El apóstol Pablo citó este versículo para demostrar que para ser salvos los judíos deben creer que Jesús es el Señor Dios de Israel. En Romanos 10, 9 al 13 dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en él no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora, Pablo no estaba diciendo que la confesión verbal de Jesús como Señor es un requisito para la salvación de la pena del pecado o el infierno. Estaba diciendo que admitir que Jesús es el único y verdadero Señor de Israel surge de la fe en Él. Señaló que los judíos tienen que admitir que Jesús es el Señor para ser salvos. Hoy en día muchos judíos, si tú preguntas, ¿crees que Jesús fue un buen profeta? Sí. ¿Crees que Jesús es Adonai? Es la palabra hebrea simplemente por Señor. ¿Crees que Jesús es el Señor? Ellos dirían, no. Absolutamente que no. Porque para ellos decir Jesús es el Señor es decir Él es Dios. Y de hecho es la forma en que el apóstol Pablo está ocupando Joel 2:32. En griego dice Señor, es curioso en griego. ¿Ya? Pero en hebreo es Yahweh. Dice todo aquel que invocare el nombre de Yahweh o Jehová será salvo. Y en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice, el mismo Señor es Señor de todos, el mismo Yahweh de Israel. El nombre de aquel, el pueblo de Israel tiene que invocar para ser salvados literalmente, físicamente de sus agresores y enemigos, es el mismo Señor Jesús. Los habitantes de Jerusalén creerán en Jesús como Yahweh, Jehová, el Señor Dios de Israel. Por si acaso, no puedo leer hebreo. Yo ocupé un programa que me ayudó a estar absolutamente seguro que hallé bien el nombre de Dios en hebreo. Es la única palabra que puedo hallar bien en hebreo, es Yahweh. Pero todavía yo ocupaba un programa para asegurar. Incluso confundí porque en 2:32 no es 2:32 en hebreo, es 3:5. Entonces, por eso era una búsqueda muy larga. Pero bueno, al fin hallé, y pueden creerme. Pero dice, y sucederá en toda la tierra, Zacarías 13:8 y 9. Declara el Señor que 2 partes serán cortadas en ella y perecerán, pero la tercera quedará en ella. Y meteré la tercera parte en el fuego. No está hablando de el pueblo en la ciudad de Jerusalén, porque sabemos que la mitad de la ciudad fue destruida. Aquí está hablando de todo el pueblo mundial. En todo el mundo el pueblo judío es solamente 1/3 que sobrevivirá. Y meteré la tercera parte en el fuego y los refinaré como se refina la plata y los probaré como se prueba el oro. Invocarán mi nombre y yo les responderé. Diré, ellos son mi pueblo y ellos dirán, el Señor es mi Dios. Entre los escombros de Jerusalén, el pueblo invocará el nombre del Señor y Él volverá por ellos. Durante la semana de la pasión, el Señor Jesús ofreció ese lamento y esperanza para Jerusalén, diciendo, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas? Y no quisiste. Por tanto, la casa de ustedes se les deja desierta.
Porque les digo que desde ahora en adelante no me verán más hasta que digan, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. ¿Ves cuánto ama Jesús al pueblo judío? Quiso reunir a los hijos de Jerusalén como la gallina junta a sus pollitos. Cuando los habitantes de Jerusalén finalmente invocan el nombre del Señor, dirán, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Dirán en efecto, Jesús, ahora te reconocemos como nuestro Señor y Dios, y clamamos a ti para que nos liberes. Entonces se cumplirá lo que vio a continuación el apóstol Juan. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. ¿Están animados? Este versículo me dio escalofríos. Pero ¿por qué es importante saber todo esto? Porque tú dices, pero eso es la tribulación. Yo no soy judío y no estaré en la tribulación. El apóstol Pablo escribió a los creyentes en Roma, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así que Israel será salvo tal como está escrito. Así todo Israel será salvo tal como está escrito, el libertador vendrá de Sión. Apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Sería una vergüenza que tuviéramos una actitud equivocada hacia Israel debido al endurecimiento parcial de su pueblo hoy en día. Israel despertará espiritualmente, será regenerado y salvado de sus enemigos al final de la tribulación. En cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de ustedes. Pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Pues así como ustedes en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, pero ahora se les ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, así también ahora estos han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a ustedes, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Los dones y el llamamiento de Israel son irrevocables. De la misma manera, tus bendiciones espirituales personales en Cristo y tu llamamiento como hijo apartado de Dios son irrevocables. Si Dios te ama como su hijo o hija, entonces ama a Israel, su primogénito. Y si cumple sus promesas a Israel, sabes que cumplirá sus promesas a ti también. En muchos sentidos compartimos la historia de Israel. Olvidamos rápidamente a nuestro Señor y despreciamos su bondad hacia nosotros. Pero Él es paciente con nosotros, nos ama y al igual que Israel se sacrificó por nosotros incluso cuando lo rechazábamos. Ahora que le pertenecemos, nada puede separarnos de Él. Estas verdades pueden cambiar la forma en que pensamos sobre nosotros mismos y sobre los demás. Y como resultado pueden cambiar la forma en que vivimos. Gloria al Dios de Israel.